Vamos a hablar ahora de los reguladores de voltaje que vienen en el circuito integrado. Un esquema básico sería este, donde tengo un regulador en circuito integrado que ya vienen encapsulados y que tienen ya sus propias etapas incluidas, bien, que son como un circuito de fuente de referencia, ya lo tiene incluido, tiene etapas comparadoras, que son amplificadoras, tienen dispositivos de control y hasta protección por sobrecarga. Son bastante completos y vienen ya directamente listos para usarse. Generalmente tienen tres terminales: un terminal de entrada, un terminal de salida y un terminal de referencia. Acá dice 7812 por poner un ejemplo, y ya vamos a ver a qué se debe ese número, pero en general son de este tipo, con estos tres terminales. La señal de entrada no regulada tiene un capacitor de filtrado, o sea, se aplica luego del filtro. Una vez que yo filtro la señal, pasa por este regulador y genera una señal prácticamente constante, y un capacitor C2 se pone acá para filtrar frecuencias altas. La tablita esta que aparece acá indica los códigos que tienen estos reguladores. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. Están en las tiendas, también se los compra así, como 7805, 7806, 7808 hasta 7824. O sea que tenemos para establecer tensiones fijas de 5 voltios hasta 24 voltios. Y la característica que tiene es que necesita un voltaje mínimo de entrada para que pueda producir esa salida. O sea que debe haber una caída de tensión mínima entre la entrada y la salida, que por ejemplo, si tengo un 7805 que me garantiza el fabricante que me va a dar 5 voltios a la salida, necesito ponerle a la entrada una entrada en tensión que sea por lo menos 7,3 voltios. Puede ser mayor, pero no menor, porque si es menor no puede funcionar como regulador y no voy a tener la regulación que preciso. Si se fijan acá, para un 7812, que lo que quiere decir en este caso es que me va a dar una salida de 12 voltios y necesito una entrada mínima de 14,6 voltios. Bien, acá está el mismo circuito, pero un poco más completo, donde tiene las entradas. Si se fijan acá, un rectificador de onda completa. Bien, tiene un capacitor de 470 microfaradios acá para que produce ya el filtrado, que tiene una señal con un pequeño rizo y no regulada, y a la salida tengo una señal constante, como se ve acá en el gráfico. Acá tengo esta señal con los picos, y acá a la salida tengo una señal constante en 12 voltios. Bien, y se pone un capacitor para filtrar altas frecuencias acá a la salida. Este es el circuito más básico que hay y en el uso para usar este tipo de reguladores. Si se fijan, es bastante sencillo, requiere pocos componentes y es bastante fiel. Esta tabla que aparece acá es la tabla contraria a esta, porque se ven otros dispositivos que tienen el mismo disposición de pines. Son tres pines, los encapsulados también son los mismos, pero es la familia de los 79, que son de salidas negativas en tensión: 7905, 7906, 7912, 7924, y también requieren voltajes mínimos. Para sacar menos 5 voltios a la salida necesito menos 7,3 o más pequeño. Bien, para sacar menos 12 voltios necesito menos 14,6 o un valor más pequeño en tensión. Las especificaciones de este tipo de reguladores, por ejemplo en el caso de positivo, porque se aplica para el negativo también, esto podría ser un extracto de una hoja de datos donde tengo mis encapsulados, donde tengo el cuerpo acá y una chapa que sirve para disipar calor que se genera por el mismo trabajo del dispositivo. Si lo miro de frente, tiene estas tres patitas, estos tres pines, y una es la salida, el pin común, y la señal de entrada ingresa en este pin. Acá tenemos, bueno, el tipo de regulador otra vez, con su respectivo voltaje de salida nominal, que es el voltaje que me garantiza el fabricante. Los valores nominales máximos absolutos serían: voltaje de entrada 40 voltios digamos, sería señal en continuo, lo que puedo ponerle a la entrada como máximo. La disipación total continua sería de 2 watts, estos recuerden que son máximos. Y la operación al aire libre, intervalo de temperatura entre menos 65 grados
centígrados hasta 150 grados centígrados. Características eléctricas de este regulador. Si se fijan acá aparece como micro A, o sea MUA 7812C. Los códigos generalmente los tienen que evaluar al momento de comprarlo, porque si bien son 7812, depende de los fabricantes, le ponen diferentes siglas y tal vez haya diferencias sustanciales entre uno y otro, pero generalmente el objetivo de todo esto siempre es, por ejemplo en este caso de 7812, es entregar 12 voltios. Puede haber variaciones en sus parámetros, como lo que figuran en esta tabla de abajo, pero el objetivo siempre va a ser el mismo en este caso. Por ejemplo, el voltaje de salida para este código de acá es mínimo 11,5 voltios, típico 12 voltios y máximo 12,5 voltios. O sea que tengo más o menos un medio voltio para arriba o para abajo. Y bueno, esto están las unidades en voltios. Por ejemplo, también tengo la regulación de salida 4 o 100 como máximo milivoltios. Eso quiere decir que se va a desviar 4 es el desvío típico, o se va a desviar 100 milivoltios la regulación de voltaje a la salida. Y por ejemplo tengo la resistencia de salida. Si yo miro el circuito de salida, o sea, miro entre el pin de salida y el pin de referencia, la impedancia o resistencia en este caso que hay entrando al circuito por la pata de entrada de salida, por la pata de salida sería 0,018 ohm, que es una resistencia bastante baja, muy bajita. Un voltaje de desconexión de 2 voltios. Eso quiere decir que para este circuito en particular necesito 2 voltios como mínimo entre la salida y la entrada. O sea que si tengo que este regulador va a entregar 12 voltios a la salida, a la entrada debería tener por lo menos 12 más 2 voltios, que serían 14 voltios y más. Bien, 2 sería como mínimo. Tengo una corriente de salida en cortocircuito. Esta corriente de salida es si por accidente se puentea la salida con la referencia. La corriente esta de salida, que sería en cortocircuito, es de 350 miliamperes, y una corriente de salida pico de 2,2 amperes sería lo que le podía extraer a este circuito, a este integrado como máximo, y bueno, en algún intervalo de tiempo que sea prudente, por supuesto, porque si lo tengo trabajando drenándole esta corriente todo el tiempo, no creo que vaya a durar mucho. Este rango de tensión de voltaje de salida es entre 250 miliwatts y 750 miliwatts.